¿Podrían los desastres naturales, como los incendios devastadores, ser un llamado de atención para acercarnos a Dios? En la Biblia, Jesús advirtió sobre señales en los últimos tiempos: habrá terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y cosas espantosas. Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículo 11. Aunque no sabemos el día ni la hora del fin, Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 36, estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Los incendios, terremotos y otros desastres nos recuerdan lo frágil que es la vida. Más allá del caos, Dios nos llama a volver a Él. En medio de la incertidumbre, su palabra nos da esperanza. El Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Estos tiempos difíciles son una oportunidad para buscar a Dios, arrepentirnos y vivir conforme a su voluntad. ¿Estás listo para acercarte a Él? Los incendios devastadores en Los Ángeles, con miles de hogares destruidos y familias afectadas, nos llaman a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y nuestra relación con Dios. La Biblia nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿Qué estamos sembrando en nuestro mundo? El daño a la creación de Dios, ya sea por descuido o por ambición, tiene consecuencias. Los cielos teñidos de rojo y las ciudades cubiertas de humo nos hacen pensar en cómo nuestras decisiones impactan la tierra que Dios nos confió. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28, Dios nos dio el mandato de cuidar su creación, no de destruirla. Estos eventos también nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de buscar a Dios en medio de la crisis. En el Salmo 46, versículo 1, se nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En tiempos de caos, Él sigue siendo nuestra esperanza. Hoy es un buen momento para reflexionar: ¿estamos viviendo conforme a su voluntad, cuidando su creación y amando a nuestro prójimo? Dios nos llama al arrepentimiento y a un cambio de corazón. Volvamos a Él antes de que sea tarde. Los eventos que sacuden al mundo nos invitan a reflexionar a la luz de la Biblia. En Mateo, capítulo 24, Jesús advierte sobre señales que precederán su regreso: habrá terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Versículo 7. Estas palabras no solo son una advertencia, sino una guía para prepararnos espiritualmente. Aunque Jesús no menciona incendios, tormentas o huracanes específicamente, el contexto de los desastres naturales nos recuerda la fragilidad de la creación y la urgencia de volver a Dios. Estos eventos nos llaman a examinar nuestras vidas y a buscar a Cristo con un corazón sincero. Jesús nos dice: estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25, versículo 13. Hoy es el momento de arrepentirnos, confiar en Él y vivir conforme a su voluntad. ¿Estamos listos para recibirlo? Los desastres naturales, como terremotos, incendios y tormentas, nos recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24: todo esto será principio de dolores. Versículo 8. Él comparó estos eventos con dolores de parto, que aumentan en intensidad y frecuencia conforme se acerca el fin de los tiempos. No es casualidad que hoy enfrentemos fenómenos extremos en la naturaleza. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre el estado del mundo y nuestra relación con Dios. Jesús nos advirtió sobre guerras, hambres y pestes, pero también nos llamó a estar preparados. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25, versículo 13. Estos tiempos difíciles son un llamado urgente a arrepentirnos, buscar a Cristo y vivir con esperanza en su promesa de redención. ¿Estamos listos para recibirlo? Los desastres naturales, como terremotos e inundaciones, no solo afectan la tierra, sino también nuestras vidas, agravando crisis sociales y humanas. Jesús ya nos advirtió en Mateo 24: habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versículo 7. Estos eventos no son casualidad. El aumento de incendios, tormentas y conflictos nos recuerda que vivimos tiempos proféticos. Además, Jesús dijo: el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. ¿No lo vemos hoy en la indiferencia y la división?
Estos momentos difíciles nos llaman a reflexionar: ¿estamos preparados para enfrentar estas señales? Más que temer, es tiempo de buscar a Dios, arrepentirnos y vivir con fe. Él nos ofrece esperanza y salvación. ¿Estás listo para volver a Él? Estas cifras no son solo números, son vidas humanas, familias que han perdido todo y comunidades enfrentando desafíos inmensos. Por ejemplo, la sequía en África Oriental, provocada por el fenómeno de la Niña, ha dejado a más de 20 millones de personas sin alimentos. Estos desastres no solo afectan el entorno, sino que agravan problemas como la pobreza y la desigualdad. Jesús nos advirtió en Mateo 24, habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Estas señales nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad de buscar a Dios. Pero no todo es desesperanza. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5, versículo 14. ¿Cómo podemos reflejar esa luz ayudando a quienes sufren? Es tiempo de actuar con fe, esperanza y amor. Los incendios forestales son un recordatorio de cómo nuestras acciones impactan el mundo. Según expertos, el 90% de estos desastres son causados por actividades humanas, como fogatas mal apagadas o descuidos con equipos eléctricos. Esto nos muestra que, aunque no podamos controlar el clima, sí podemos hacer cambios para cuidar mejor la creación de Dios. En Génesis 2, 15, se nos dio el mandato de labrar y cuidar la tierra. ¿Estamos cumpliendo con esta responsabilidad? La tecnología, como los satélites y sistemas de alerta temprana, nos ayuda a prevenir tragedias, pero también debemos reflexionar sobre nuestras acciones diarias, reducir plásticos, conservar energía y ser más conscientes del impacto que dejamos en el medio ambiente. La crisis climática es más que un problema ambiental, es un llamado espiritual. En Salmos 46, 1, se nos recuerda: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo nos invita a buscar esperanza en Él, incluso en tiempos difíciles. Si ignoramos las señales, ¿qué legado dejaremos? Jesús nos llama a ser buenos administradores, no solo de la tierra, sino también de nuestras habilidades y empatía. ¿Qué pasos daremos hoy para marcar una diferencia? En un mundo lleno de noticias alarmantes, es fácil desconectarnos y olvidar que cada número o estadística representa una vida humana, un rostro, una historia. Pero como cristianos, estamos llamados a responder con compasión y acción. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe debe manifestarse en actos concretos: ayudar a un vecino, apoyar a quienes sufren, o simplemente ser luz en medio de la oscuridad. ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de Dios para marcar la diferencia? Jesús nos advirtió en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 6, que oiremos de guerras y rumores de guerras, pero que aún no será el fin. Los desastres naturales y las crisis no son señales de desesperación, sino recordatorios de que debemos fortalecer nuestra fe y vivir con propósito. Estos momentos críticos son oportunidades para reflexionar y prepararnos espiritualmente. Dios nos invita a no temer, sino a confiar en Él como nuestro refugio y fortaleza. El libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1. Cada desafío es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él y entender mejor su voluntad. ¿Qué papel jugarás tú en este tiempo? ¿Cómo puedes ser un agente de esperanza y cambio en medio de la incertidumbre? Como seres humanos, somos vulnerables frente a la creación, y esa fragilidad nos recuerda cuánto necesitamos a Dios. En momentos de incertidumbre, como los desastres naturales, no debemos caer en la desesperación, sino verlos como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Jesús nos llama a estar vigilantes, no solo observando lo que ocurre a nuestro alrededor, sino preparando nuestro corazón para confiar plenamente en Él. En Mateo 24, 42, Jesús dice: velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Esto no es un llamado al temor, sino a la preparación espiritual. Cultivar una vida de oración, reflexión y fe nos da paz en medio de cualquier tormenta. Nuestra verdadera seguridad no está en lo material, sino en nuestra relación con Dios.
Estos momentos difíciles nos invitan a reevaluar nuestras prioridades y a recordar que nuestras vidas están en sus manos. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? En momentos de incertidumbre, podemos encontrar en la fe una certeza inquebrantable: Dios siempre está con nosotros. La fe no es solo esperar que todo salga bien, sino prepararnos espiritualmente para enfrentar cualquier prueba con esperanza y confianza. Jesús nos invita a vivir con una actitud vigilante. En Mateo capítulo 24, versículo 42, dice: «Estad atentos, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá vuestro Señor». Esto no es un mensaje de miedo, sino un llamado a estar listos, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Los desastres naturales, aunque dolorosos, son oportunidades para reflexionar. Nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad de depender más de Dios. Nuestra verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en nuestra conexión con Él. Salmo 46, versículo 1, nos consuela diciendo: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre cercano en las dificultades». Estos momentos difíciles nos invitan a cultivar una vida de oración, gratitud y humildad. Al poner nuestra confianza en Dios, encontramos paz en medio de la tormenta. No dejes que el miedo te paralice, permite que tu fe sea tu fuerza. Dios está contigo, incluso en las pruebas más grandes. Cuando enfrentamos desastres naturales o tiempos difíciles, no debemos verlos como un castigo, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra fe. Estos momentos nos recuerdan nuestra fragilidad y dependencia del Creador, pero también nos invitan a descubrir una paz que solo Él puede dar. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 42, «Estad atentos, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá vuestro Señor». Esto no significa vivir con temor, sino con una preparación espiritual que nos permita enfrentar cualquier prueba con esperanza. La fe es como un ancla en medio de la tormenta. Nos sostiene cuando todo parece tambalearse. Los desastres naturales nos muestran que la vida es frágil, pero también nos recuerdan que Dios tiene el control. En el Salmo 46, versículo 1, leemos: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre está dispuesto a ayudarnos en las dificultades». Este versículo nos anima a confiar en que no estamos solos. La oración, la reflexión y la lectura de la palabra nos preparan para enfrentar los desafíos con fortaleza y paz. En esos momentos de incertidumbre, escucha a Dios en el silencio. Él siempre está ahí, listo para darte consuelo y guía. ¿Dónde está tu fe hoy? Los desastres naturales, aunque difíciles, son una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación. Jesús nos enseña a ser buenos administradores de lo que el Padre nos ha confiado. En Génesis capítulo 2, versículo 15, se nos dice que Dios puso al hombre en el jardín para cuidarlo y cultivarlo. Esto nos recuerda que cuidar la tierra no es solo una responsabilidad, sino una forma de honrar a Dios al proteger lo que Él creó con tanto amor. Cuando enfrentamos tragedias, también somos testigos de la resiliencia humana y de cómo la fe nos fortalece. Jesús nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos aseguró en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos animan a no perder la esperanza, porque Él está con nosotros en cada prueba. Además, los desastres nos recuerdan la importancia de vivir en comunidad. Jesús nos llama a amarnos y apoyarnos mutuamente. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: «Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo». ¿Cómo puede ser luz y esperanza para quienes te rodean? La comunidad de fe es un regalo de Dios, un lugar donde encontramos consuelo, apoyo y esperanza en los momentos más difíciles. En tiempos de desastres naturales o pruebas, no estamos llamados a caminar solos, sino a unirnos como iglesia, fortaleciendo nuestra fe colectiva. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, se nos anima: «Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas obras». Esto nos recuerda que nuestra fe se vive no solo en lo personal, sino también en comunión con otros. Los tiempos difíciles son una oportunidad para acercarnos más a Dios y confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo nos asegura:
sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Esto significa que incluso en medio de la adversidad, Dios está obrando para nuestro bien. Además, nuestra preparación espiritual no solo debe enfocarse en nosotros mismos, sino también en cómo podemos servir a los demás. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 25 que al ayudar al necesitado, lo estamos ayudando a Él. ¿Cómo pueden ser las manos y los pies de Cristo en tu comunidad? Vivir con fe es vivir con esperanza, sabiendo que nuestro destino eterno está en sus manos. ¿Estás preparado para ese encuentro con Él? La preparación espiritual no es algo que se logra de un día para otro, es un camino que recorremos cada día, con pasos pequeños pero firmes hacia Dios. Así como los desastres naturales llegan sin aviso, nuestra preparación debe ser constante. No esperemos a que todo sea perfecto para empezar, el momento de acercarnos a Dios es ahora. En Mateo capítulo 24, Jesús nos dice que debemos estar vigilantes, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Esto no solo nos llama a estar listos para su regreso, sino también a vivir cada día con propósito y fe. Las pruebas de la vida, aunque difíciles, son una oportunidad para aprender a soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. En Romanos capítulo 8, se nos recuerda que todo obra para el bien de quienes aman a Dios. Esto significa que, incluso en medio de la tormenta, Él está trabajando a nuestro favor. ¿Cómo puedes confiar más en Él cuando las cosas no salen como esperabas? La fe es nuestro refugio. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con paz y esperanza. ¿Qué pasos darás hoy para fortalecer tu fe? Recuerda, la preparación espiritual no solo nos ayuda en tiempos de crisis, sino que nos guía a vivir con propósito y plenitud cada día. Los fenómenos climáticos extremos que vemos hoy son un recordatorio de que el mundo está atravesando cambios profundos. Pero más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor, estos eventos nos invitan a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestra relación con Dios. En momentos de incertidumbre, la oración y el acercamiento a Él deben ser nuestra prioridad. ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón o vivimos distraídos por lo superficial? En Mateo capítulo 24, Jesús nos habla de señales y desafíos que precederán su regreso. Pero más que enfocarnos en el miedo, este pasaje nos llama a vivir con una fe activa, siempre preparados. Jesús nos dice que no sabemos el día ni la hora de su venida, lo que significa que debemos estar espiritualmente listos en todo momento. Esto no solo implica observar lo que sucede en el mundo, sino también fortalecer nuestra vida interior, confiando en que Dios tiene el control incluso cuando todo parece tambalear. Los desastres naturales nos recuerdan lo frágil que es la vida y la necesidad de depender de Dios. No es casualidad que estos eventos ocurran en lugares simbólicos, nos llaman a despertar y actuar. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe hoy y ser luz en medio de la incertidumbre? En tiempos de crisis, nuestra fe se convierte en un refugio esencial. Los desastres naturales que vemos hoy no son solo eventos aislados, son una invitación de Dios a reflexionar y a estar espiritualmente preparados. Jesús, en Mateo capítulo 24, nos recuerda que viviremos tiempos difíciles y que debemos estar vigilantes, porque no sabemos cuándo llegará el momento final. Esto no es para llenarnos de temor, sino para inspirarnos a vivir cada día con propósito y fe. Estos eventos nos llaman a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo conforme a los principios de Dios? Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer espiritualmente. La fe no se fortalece en la calma, sino en medio de las tormentas. Cuando vemos incendios, inundaciones o terremotos, recordemos que, aunque el mundo cambie, Dios sigue siendo nuestro ancla. Él está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Cada desafío es una oportunidad para confiar más en Él. No se trata solo de estar listos físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? No esperemos al mañana. Vivamos con una fe activa, confiando en que, pase lo que pase, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Vivimos en un tiempo donde las señales son claras y nos invitan a reflexionar profundamente. Los desastres naturales, como incendios, inundaciones y tormentas, no son solo eventos físicos, son llamados a despertar espiritualmente.
Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24 que habría señales en la tierra que nos recordarían que debemos estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Esto no es para asustarnos, sino para motivarnos a vivir con propósito y fe. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. ¿Estamos viviendo conforme a su voluntad? ¿Estamos listos, no solo físicamente, sino también espiritualmente? La fe verdadera no se demuestra cuando todo está en calma, sino en medio de las pruebas. Es en las tormentas donde nuestro compromiso con Dios se fortalece y nuestra confianza en sus promesas se pone a prueba. Estos tiempos de incertidumbre son una invitación a reexaminar nuestras prioridades. Las adversidades, aunque difíciles, pueden ser una herramienta que Dios usa para transformarnos y acercarnos a Él. Hoy es el momento de despertar espiritualmente, de vivir con una fe activa y de compartir esperanza con los demás. ¿Estás preparado? En medio del miedo y el caos, Dios nos llama a encontrar propósito y paz en Él. Si estás enfrentando un momento difícil, recuerda que no estás solo. Dios nunca nos abandona y siempre nos guía hacia la luz, incluso en los tiempos más oscuros. Jesús nos dijo en Juan capítulo 16 que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos animó: tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Esto significa que, aunque enfrentemos desafíos, podemos confiar en que Dios tiene el control. Los eventos actuales, como incendios o inundaciones, pueden parecer devastadores, pero también son una oportunidad para reflexionar. ¿Estamos viviendo con los valores que realmente importan o estamos enfocados en lo temporal? Estos momentos nos invitan a detenernos y reevaluar nuestra relación con Dios. En Mateo capítulo 24, Jesús habló de señales en los últimos tiempos, no para infundir miedo, sino para recordarnos que debemos estar preparados espiritualmente. La vida es impredecible, pero nuestra fe puede ser constante. Las crisis no son solo pruebas, sino oportunidades para brillar como luces en la oscuridad. ¿Cómo reaccionas ante lo inesperado? ¿Buscar refugio en Dios? Hoy es el momento de fortalecer tu fe, actuar con amor y ser parte de la esperanza que el mundo necesita. La unidad es una herramienta poderosa, y como cristianos, estamos llamados a demostrar amor por nuestro prójimo, especialmente en tiempos de necesidad. Jesús nos enseñó que el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 39. Este amor no se limita a palabras, sino que se traduce en acciones. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a los demás? Estar alerta no significa vivir con miedo, sino estar preparados, tanto en lo físico como en lo espiritual. La Biblia nos recuerda en Mateo capítulo 24 que no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo. Esto no es para preocuparnos, sino para motivarnos a vivir cada día con propósito, fortaleciendo nuestra fe mediante la oración, el servicio y la reflexión. ¿Cómo estás cultivando tu relación con Dios? En tiempos de crisis, como desastres naturales o dificultades personales, es fácil desanimarse. Pero Dios nos promete en Isaías capítulo 41, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos. Las adversidades pueden ser oportunidades para acercarnos más a Él, para confiar y depender de su guía. Hoy es el momento de reflexionar: ¿estás viviendo una vida que refleje tu fe? No esperes a mañana para buscar más de Dios. Las señales del mundo nos invitan a despertar espiritualmente y a prepararnos, no con temor, sino con esperanza y confianza en que Dios tiene el control. ¿Estás listo para responder a este llamado? Cada evento en nuestra vida, incluso los más difíciles, puede ser una lección que Dios quiere enseñarnos. Los desastres naturales y las crisis nos recuerdan cuán frágil es la vida y cuán importante es estar firmes en nuestra fe. La Biblia nos dice en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que, aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse, podemos encontrar seguridad y paz en Él. ¿Has buscado refugio en Dios durante tus momentos de dificultad? Los tiempos de crisis no son solo pruebas, sino oportunidades para reflexionar. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que está sucediendo en el mundo?
Tal vez Dios nos está llamando a valorar más nuestra relación con Él, a depender menos de lo material y a enfocarnos en lo eterno. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 24 que debemos estar alerta, porque no sabemos cuándo regresará. Esto no es para asustarnos, sino para recordarnos que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. ¿Cómo puedes dar ese primer paso hoy? Como cristianos, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. En tiempos de incertidumbre, nuestra fe puede inspirar a otros. ¿Ha sido esa luz para alguien más? Tal vez sea el momento de compartir más amor, compasión y esperanza con quienes te rodean. Recuerda, Dios siempre está con nosotros. Él nos guía, nos consuela y nos da fuerzas para superar cualquier adversidad. No importa cuán incierto sea el futuro, tenemos un propósito: vivir con fe, confianza y amor, reflejando a Jesús en nuestras acciones. ¿Estás listo para responder a este llamado y enfrentar lo inesperado con esperanza? Hemos llegado al final. Si este vídeo te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando datos importantes para tu vida. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje y el que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos revela la Biblia.